Estás en el año 1342, mediados de noviembre. El aire helado de Aviñón corta tu rostro mientras caminas por los pasillos de piedra del palacio papal. Tus pasos resuenan contra el mármol húmedo, y el olor a incienso no logra ocultar algo más, algo dulzón y perturbador que flota desde las torres superiores. Son las 2 de la madrugada, y las campanas de completas hace tiempo que callaron. Pero aquí, en la Torre de los Ángeles, hay movimiento. Hay voces femeninas chifurrando oraciones que no reconoces. Te acercas a una puerta entreabierta. La luz dorada de velas danzan en el interior, proyectando sombras que parecen abrazar cuerpos en posiciones que la liturgia no enseña. Un vestido de seda rasgado cuelga de un reclinatorio. Monedas de oro, maravedís castellanos, brillan esparcidas sobre un altar privado. Y entonces lo ves, el Papa Clemente VI, vestido solo con una túnica blanca, bendiciendo a una joven que no puede tener más de 19 años. Esta no es la historia que encontrarás en las crónicas oficiales de la Iglesia, ni en los libros de texto que romantizarán el papado medieval durante los próximos 600 años, porque lo que estás presenciando es el funcionamiento interno del sistema de prostitución más sofisticado de la Europa medieval, el harén secreto del papado de Aviñón. La joven que acabas de ver no es una penitente común. Es Catalina de Huesca, una campesina aragonesa que cambió el curso de la cristiandad europea con una carta que nadie debía leer jamás. Y su historia destapa no solo la corrupción sexual de la Iglesia, sino el mayor fraude financiero del siglo XIV. Un sistema donde pecados inventados generaban fortunas reales, donde el celibato clerical encubría el negocio más lucrativo de la cristiandad. Esta es la verdad que el Vaticano enterró durante siglos, la verdad sobre las prácticas íntimas más perversas del papado, la verdad sobre cómo una campaña de espionaje aragonesa infiltró los aposentos papales, y la verdad sobre por qué, cuando el rey Pedro IV de Aragón recibió una carta secreta en diciembre de 1342, rompió para siempre las relaciones diplomáticas con la sede de San Pedro. Pero antes de llegar a esa carta, necesitas entender cómo funcionaba realmente el poder en la cristiandad del siglo XIV, porque lo que estás a punto de descubrir no es un escándalo aislado. Es la mecánica de un sistema. El papado de Aviñón no fue solo un cisma político. Fue la transformación de la Iglesia Católica en la primera corporación multinacional de Europa. Entre 1309 y 1376, 7 papas franceses administraron desde el sur de Francia un imperio que se extendía desde Toledo hasta Nápoles, desde Londres hasta Constantinopla. Pero la verdadera innovación no fue territorial, fue financiera. Imagina un sistema donde cada pecado tiene precio, donde cada confesión es una transacción comercial, donde el perdón divino cotiza en maravedís de oro y la salvación eterna se factura en libras tournois. Eso era exactamente lo que había creado el cardenal Guillaume de la Jugie, camarlengo papal y verdadero arquitecto del imperio aviñonés. Las crónicas de la época, particularmente los registros de la Cámara Apostólica conservados en el Archivo Secreto Vaticano, documentan ingresos extraordinarios que los historiadores han preferido ignorar. Partidas presupuestarias clasificadas como ornamentos privados, 847 maravedís de oro en una sola entrada de noviembre de 1342. Servicios espirituales especiales, 12.000 maravedís anuales, equivalentes al presupuesto de 3 catedrales castellanas. Donaciones de purificación, sumas que aparecen y desaparecen sin explicación en los libros contables. Pero detrás de estos números había carne y hueso. Había mujeres jóvenes que llegaban al palacio papal como penitentes y permanecían como algo muy diferente. El sistema funcionaba con precisión matemática. Cada diócesis europea tenía cuotas de hijas espirituales que debía enviar a Aviñón. Cada obispo actuaba como proxeneta institucional, seleccionando candidatas de familias nobles que necesitaran favores pap. Cada confesión nocturna se convertía en una oportunidad de chantaje contra las casas más poderosas de Europa. Los registros secretos que Catalina de Huesca lograría copiar revelan una red de 847 mujeres distribuidas en 67 ciudades, desde Toledo hasta Nápoles, desde París hasta Praga,
El cardenal Guillaume administraba lo que los documentos internos llamaban la Cámara de Penitencias Privadas, banco y burdel funcionando simultáneamente bajo la bendición papal. El procedimiento era siempre el mismo. Una familia noble con problemas, deudas, disputas territoriales, acusaciones de herejía, recibía una invitación para enviar a su hija más joven a servir a Cristo en Aviñón. La joven llegaba con una carta de recomendación episcopal, una dote mínima de 200 maravedís, y la promesa de que sus servicios espirituales traerían bendiciones divinas para toda la casa. Una vez en el palacio, las penitentes participaban en confesiones nocturnas que duraban hasta el amanecer. Rituales donde pecados se inventaban para justificar absoluciones carnales con valor de mercado tasado. El cardenal Guillaume había redactado incluso una bula secreta, la Paenitentiam Carnis, que teológicamente justificaba el contacto físico como purificación del alma femenina pecaminosa. Mientras tanto, las familias de origen pagaban donativos de silencio, que podían alcanzar los 5.000 maravedís anuales por mantener el honor familiar intacto. Un tercio del oro papal, según los cálculos que Catalina enviaría al rey Pedro IV, provenía directamente de estos tributos carnales. Pero esto era solo la superficie del sistema. Antes de revelarte la parte que casi ningún historiador se atreve a escribir, paga el peaje de la curiosidad. Deja el like ahora mismo y comenta de dónde nos sigues. Esto ayuda al algoritmo a empujar historias medievales con menos romantización y más verdad cruda sobre cómo funcionaba realmente el poder en la cristiandad. Lo que las familias nobles no sabían es que sus hijas no solo estaban siendo prostituidas, estaban siendo convertidas en espías. Cada confesión nocturna extraía secretos de Estado. Cada penitencia carnal arrancaba información sobre alianzas militares, matrimonios secretos y movimientos de tropas. El cardenal Guillaume de la Huguier no administraba únicamente un harén, dirigía la red de inteligencia más sofisticada de Europa. Las 847 mujeres documentadas en los registros secretos funcionaban como tentáculos de información que llegaban hasta los dormitorios de embajadores, generales y príncipes. Cuando el conde de Foix confesaba sus planes de alianza con Inglaterra, lo hacía en los brazos de María de Carcasona, enviada desde el convento de Santa Clara con instrucciones precisas del camarlengo papal. Cuando el duque de Borgoña revelaba las rutas de sus caravanas comerciales, lo susurraba al oído de Isabel de Reims, quien memorizaba cada detalle para transcribirlo después en cifra. El sistema había alcanzado tal perfección que funcionaba como bolsa de valores del pecado. Los precios de absolución fluctuaban según la información obtenida. Adulterio simple, 200 maravedís. Herejía familiar, 500. Traición al reino, 1.500 maravedís, más servicios de inteligencia ilimitados. Pero en octubre de 1342, el rey Pedro IV de Aragón comenzó a sospechar. Sus embajadores en París informaban de decisiones papales que favorecían sistemáticamente a Francia en disputas territoriales. Bulas de cruzada que se vendían para financiar ejércitos franceses contra intereses aragoneses. Excomuniones que caían misteriosamente sobre aliados de Aragón en el mismo momento en que Francia necesitaba aislarlos diplomáticamente. Pedro IV no era un rey ingenuo. Había heredado un reino rodeado de enemigos y había aprendido que la supervivencia dependía de la información. Sus servicios de inteligencia, los mejores de Europa después de Venecia, habían identificado el patrón. Cada decisión papal perjudicial para Aragón coincidía con la presencia de una penitente aragonesa en Aviñón. La decisión del rey fue audaz hasta la locura: infiltrar un agente en el corazón del sistema papal. Alguien lo suficientemente joven para ser creíble como penitente, lo suficientemente inteligente para memorizar documentos complejos y lo suficientemente valiente para arriesgar su vida en una misión que, si fracasaba, significaría tortura y muerte en las mazmorras papales. Catalina de Huesca tenía 19 años, sabía leer latín y había perdido a su padre en una escaramuza fronteriza, financiada con oro papal. El perfil perfecto para la venganza. Su inserción en Aviñón se preparó durante meses. Documentos falsos la presentaban como hija bastarda de un mercader de Huesca.
enviada por el obispo de Jaca para purificar el pecado de lujuria que atormentaba su alma. Una dote de 300 maravedís, suficiente para ser tentadora, no tanta como para levantar sospechas. Acompañaba cartas de recomendación que los contactos aragoneses en la curia habían falsificado con maestría. Catalina llegó a Aviñón el 15 de noviembre de 1342, un martes helado de otoño. Los registros de entrada del palacio la anotan como Catalina, hija de comercio, para servicio espiritual. Su primera confesión nocturna fue programada para el 18 de noviembre, con el propio Papa Clemente VI. Lo que siguió superó las peores expectativas del rey Pedro IV. El ritual comenzaba siempre igual. Las candidatas eran conducidas a la Torre de los Ángeles después de completas, cuando el palacio oficial dormía, pero el palacio secreto despertaba. Vestidas con túnicas blancas de lino, descalzas sobre mármol helado, eran llevadas por escaleras que ningún visitante oficial conocía hasta aposentos que no aparecían en ningún plano arquitectónico. El Papa las recibía en una cámara circular decorada con tapices, que representaban no escenas bíblicas, sino alegorías del amor carnal. Velas perfumadas con ámbar y sándalo creaban una atmósfera que evocaba más un serrallo oriental que una celda monástica. El mobiliario incluía no solo reclinatorios, sino divanes cubiertos de seda damascar y cojines bordados con hilos de oro. El proceso de confesión duraba hasta el amanecer. Comenzaba con oraciones en latín que gradualmente se transformaban en susurros en lengua vulgar. Después en caricias que se justificaban como imposición de manos para la purificación del alma, y finalmente en actos que Catalina describiría en su carta como abominaciones que convertían el sacramento en blasfemia. Pero lo más perturbador no era la corrupción sexual, era la eficiencia con que el sistema extraía información. Durante las horas de intimidad forzada, el Papa y sus cardenales hacían preguntas aparentemente casuales sobre las familias de origen, sobre conversaciones escuchadas en casa, sobre visitantes recibidos por padres y hermanos. Cada respuesta era memorizada y transcrita al día siguiente por escribanos especializados en cifra. Catalina descubrió que cada mujer tenía asignado un confesor principal según su origen geográfico. Las aragonesas confesaban con el cardenal Pierre de Monteruc, experto en asuntos ibéricos. Las castellanas con Guillaume de la Jougy, que había vivido años en Toledo. Las francesas directamente con el Papa, que necesitaba información de primera mano para sus maniobras contra Inglaterra. Y aquí es donde casi nadie presta atención. El sistema generaba documentos, miles de documentos. Cada confesión producía un informe cifrado que se archivaba en un registro secreto, custodiado en la cripta de la Torre de los Ángeles. Informes que contenían no solo inteligencia militar y política, sino también secretos íntimos que podían arruinar reputaciones, deshacer matrimonios y derrocar reinos enteros. Catalina necesitó 3 semanas para localizar ese archivo. La noche del 9 de diciembre de 1342, Catalina descendió por primera vez a la cripta secreta de la Torre de los Ángeles. Las llaves las había robado del cinto del cardenal Guillaume durante una confesión particularmente brutal 2 días antes, cuando el camarlengo, ebrio de hidromel y poder, había dormido hasta pasadas las campanas de matines. Lo que encontró en esa cripta cambió para siempre su comprensión de lo que significaba el poder papal. No eran solo documentos, eran 847 expedientes individuales, cada uno encuadernado en cuero rojo y marcado con el sello personal del Papa. Cada expediente contenía la historia completa de una mujer, su origen familiar, sus confesiones íntimas y lo que los registros llamaban servicios de inteligencia prestados. Catalina abrió el expediente marcado María de Carcasona, Condado de Foix, 1340 a 1342. 23 folios de pergamino cubiertos de información que podría destruir 3 reinos. Planes de invasión inglesa copiados directamente de la correspondencia del conde de Foix. Mapas de fortalezas francesas dibujados desde la memoria de conversaciones Pillow Talk. Listas de nobles dispuestos a traicionar a sus señores a cambio de oro papal. Pero había algo peor. En el fondo de cada expediente, marcadas con tinta roja, aparecían las disposiciones finales. ¿Qué había sucedido con cada mujer cuando su utilidad se agotaba?
María de Carcasona había sido devuelta a familia con dote de silencio, 500 maravedís. Isabel de Reims había sido transferida a convento de clausura perpetua por confesión de herejía. Agnes de Toulouse simplemente aparecía marcada como dispuesta según justicia divina, un eufemismo que Catalina entendió con horror creciente. De las 847 mujeres documentadas, 132 habían sido dispuestas según justicia divina, asesinadas cuando sabían demasiado, cuando se negaban a cooperar, o simplemente cuando sus familias dejaban de pagar los tributos de silencio. Catalina copió lo que pudo en las 4 horas que se atrevió a permanecer en la cripta. Sus manos temblaban mientras transcribía nombres, fechas y cantidades que demostraban que 1/3 del presupuesto papal provenía directamente de lo que los documentos clasificaban como ingresos por servicios espirituales especiales. El sistema había generado en 3 años la equivalencia de 200.000 libras turnois, suficiente para financiar 2 cruzadas o comprar la lealtad de medio sacro imperio romano. Pero el dinero era lo de menos. El verdadero poder estaba en los secretos, información que permitía al Papa predecir guerras, manipular matrimonios reales y chantajear a la nobleza europea desde Lisboa hasta Constantinopla. La carta que Catalina envió al rey Pedro IV el 15 de diciembre de 1342 contenía 27 folios de evidencia que demostraban no solo la prostitución sistemática, sino algo infinitamente más peligroso, que el papado de Aviñón había convertido la confesión sacramental en la mayor operación de espionaje de la historia medieval. La reacción de Pedro IV fue inmediata y brutal. El 3 de enero de 1343, Aragón rompió relaciones diplomáticas con Aviñón. El 15 de enero, el rey envió copias de la carta de Catalina a Eduardo III de Inglaterra, Carlos IV de Bohemia y Luis IV de Baviera. El 22 de enero, una alianza secreta entre Aragón e Inglaterra prometía guerra total contra Francia y sus aliados papales. Pero la venganza más sofisticada fue la filtración controlada. Pedro IV no publicó la carta completa. Eso habría provocado una crisis de fe que podría destruir la cristiandad. En lugar de eso, filtró fragmentos selectos a cronistas de confianza, creando una campaña de deslegitimación que gradualmente erosionó la autoridad papal. Las consecuencias fueron sísmicas. En 1377, el papado regresó a Roma bajo presión de una cristiandad que había perdido la fe en Aviñón. En 1378, el gran cisma de Occidente dividió la Iglesia en facciones que se combatieron durante 40 años. Las reformas conciliares que siguieron endurecieron el celibato clerical, precisamente porque casos como el de Aviñón habían demostrado las consecuencias de la relajación moral. Y Catalina. Los registros aragoneses la mencionan por última vez el 30 de diciembre de 1340. Según algunas crónicas, se refugió en el monasterio de Poblet, donde vivió bajo identidad falsa hasta su muerte en 1387. Según otras, regresó a Huesca y se casó con un mercader que nunca supo que su esposa había cambiado el curso de la cristiandad europea. La realidad es que Catalina de Huesca desapareció de la historia oficial. Su carta fue enterrada en archivos secretos. Su nombre fue borrado de crónicas y registros. Pero su venganza perduró. Había destruido para siempre el mito de la pureza papal. El sistema de prostitución aviñonés colapsó en 1343, no por reforma moral, sino por pánico operacional. Las 847 mujeres fueron devueltas a sus familias, encerradas en conventos o simplemente eliminadas para evitar testimonios comprometedores. Los archivos secretos fueron quemados en la primavera de 1343, pero las copias que Catalina había enviado a Aragón circularon discretamente entre cortes europeas durante décadas. La pregunta que la historia prefiere no hacer es esta: ¿cuántos otros sistemas como el de Aviñón funcionaron en secreto durante los siglos medievales? ¿Cuántas Catalinas más hubo, cuyos nombres fueron borrados pero cuyas venganzas silenciosas cambiaron el mundo que conocemos?
Lo que sí sabemos es que ninguna institución medieval volvió a concentrar tanto poder sin contrapesos externos. El caso de Aviñón enseñó a los reyes europeos que la Iglesia, cuando no tenía límites, podía convertirse en algo infinitamente más peligroso que cualquier ejército. Clica ahora en el video de la pantalla, la próxima pieza de este rompecabezas medieval sobre cómo el poder corrompe hasta las instituciones más sagradas. Y suscríbete a Verdad Prohibida para no perderte el próximo mergullo en secretos que cambiaron Europa. En los comentarios, dinos de qué ciudad nos sigues y qué casa medieval elegirías si vivieras en esa época de traiciones y venganzas silenciosas.